objeto de observaciones y las actas de las sesiones número 285 y 286 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Don Patricio, nuestro abogado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Para la presente sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal. También se ha presentado urgencia suma para el proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. También se ha presentado urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica diversos cuerpos legales en materia de fortalecimiento del Ministerio Público. Se han presentado varias mociones, la que modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables a los delitos de hurto, robo y receptación, recabeo en mascotas o animales de compañía, la que modifica diversos cuerpos legales para crear el tipo especial de robo de dispositivos móviles y exigir a las concesionarias del servicio público de telefonía móvil y transmisión de datos activar el sistema de bloqueo efectivo de los dispositivos sustraídos. Proyecto que modifica el Código Procesal Penal para autorizar el uso de medidas intrusivas en la investigación de crímenes y simples delitos contra la propiedad. Reemplazos para el día de hoy: don Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Cariola. Doña Joana Pérez reemplazará al diputado Miguel Ángel Calisto y el señor Daniel Melo al diputado don Marcos Silavaca. Confirmaciones para el día de hoy de los académicos don Raúl Carnevali, director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, y del abogado penalista, profesor de Derecho Penal también de la Universidad de Chile, don Jaime Winter. Se han recibido las excusas de los académicos señores Jaime Couso, Alex Van Bissel, Antonio Bascuñán, Francisco Cox y Héctor Hernández. Doña Francisca Ojeda remite planteamientos sobre la ley 20.840, ley de cuotas en la representación de las mujeres en el Congreso Nacional. Elaborada en el marco de un proyecto de investigación académica. Y procede entonces a señalar varios hallazgos principales que se ha hecho en este estudio, los cuales se harán llegar mediante correo electrónico a todas y todos los integrantes de la comisión. Por su parte, la señora Mónica Pérez Ávila, arquitecta especialista en accesibilidad universal, señala a propósito de recientes informes de la Contraloría General de la República que constataron irregularidades en 21 direcciones de obras municipales. Hace un llamado de atención sobre un problema estructural del Estado en la existencia de cargos públicos con estabilidad indefinida sin evaluaciones periódicas ni mecanismos de rotación. Menciona varios casos, también se hará llegar, señor presidente, a todas las integrantes de la comisión. Eso es todo. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, diputado Mulet. Mi reemplazo, señor presidente, señor secretario, ¿llegó? Llegó. Gracias. ¿Se dio cuenta? Sí, está bien. Ah, no me di cuenta. ¿Sí? Disculpe. ¿No se dio cuenta de que había llegado en la cuenta? La cuenta. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Está todo en la cuenta. Bueno, como ustedes bien saben, la presente sesión número 287 tiene el propósito de continuar la tramitación en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales, y es lo que están nuestros invitados, el profesor Carnevali y también el profesor Winter. Previo a ello, eso sí, corresponde luego de la cuenta, conforme al artículo 141 de nuestro reglamento, la elección de presidente de la comisión, atendida la renuncia aceptada, votada y aceptada del diputado Jorge Alessandri. Para lo cual entonces, si se proponen candidatos para asumir este cargo, yo propongo a la diputada Javiera Morales. ¿Hay alguna otra propuesta? ¿Tú? No, Benavente. Yo propongo al diputado Benavente. ¿Propone al diputado Benavente? Sí, está bien. Sí, al diputado Benavente. Entonces vamos a desarrollar la elección entonces en base a cédulas, establece el reglamento. ¿Tiene que aceptar el diputado que... Diputado Mulet. Yo propongo a la diputada Javiera también. Moreno. Muy bien. Presidente. Presidente. Diputado Soto. Yo solo quiero ratificar su propuesta. La diputada Javiera Morales me parece que puede tener un buen desempeño, un excelente desempeño en la presidencia, pero al mismo tiempo quisiera hacer un reparo de forma. Quisiera preguntar si se puede proponer un candidato a presidir la Comisión de Constitución que no está presente.
Acá siempre se ha pedido que la persona que pueda aspirar a la presidencia dé su consentimiento. De hecho, en la votación anterior, la diputada Pamela Giles, por su intermedio presidente, propuso a otro parlamentario que negó participar en la votación. En consecuencia, le pido que emitan un pronunciamiento, si se puede proponer a alguien que no está presente. Verbal. Promovido el incidente y corresponde resolver a este presidente. Yo entiendo que no existe óbice en el reglamento para poder proponer un diputado en ejercicio. Así que la votación se realiza entre el diputado Benavente y la diputada Morales. El tema está zanjado y le corresponde entonces, le vamos a pedir a la Secretaría y a Margarita que distribuya las cédulas para que las y los diputados puedan votar. Diputada Giles. Presidente, como usted todavía no ha llamado a votación y se están repartiendo las cédulas, yo quiero decirle que es mi intención renunciar a la privacidad de mi voto y poder justificarlo, cuestión que no se puede cuando uno entrega la cédula porque se tiene que producir antes, ¿cierto?, el escrutinio de que uno pueda pedir la palabra nuevamente. Entonces, quiero pedirle a su criterio, que es quien define las posibilidades reglamentarias, me parece que esto está dentro del reglamento, poder justificar mi voto, renunciar a la privacidad de mi votación. Le ofrezco la palabra a diputada Giles. Bueno, sabido es que yo he sido una opositora tenaz a el acuerdo que existe entre las fuerzas de Chile Vamos y del oficialismo. Me parece un acuerdo espurio, de espaldas a la gente, y además destinado fundamentalmente a interrumpir, evitar que se puedan tratar aquí democráticamente temas que le interesan a la opinión pública. Entiendo que eso es lo que está detrás de ese acuerdo. Básicamente aislar a esta diputada y la posibilidad de que eso se pueda tramitar. Por otra parte, como todos ustedes saben, yo soy una diputada de oposición al actual gobierno. De hecho, me siento muy orgullosa de haber sido la primera oposición cuando todavía quienes se sumaron posteriormente a la oposición estaban cazando moscas. Yo ya si no le importa, sí, es que, presidente, le pediría si pudiera haber la posibilidad de ser escuchada por los demás parlamentarios, o por lo menos no interrumpida. Decía entonces que soy una diputada de oposición, fui la primera oposición a este gobierno, y por lo tanto es público que estoy muy distante a los planteamientos que ha defendido aquí la diputada Javiera Morales, que es una de las candidatas. Y, por cierto, me siento en las antípodas del otro candidato sugerido y aceptado. Por lo tanto, estoy en un dilema. Resuelvo ese dilema, queridos contertulios, compañeros, señor presidente, a partir de un argumento práctico muy simple y que ha sido rector en mi trayectoria como persona, como periodista y como diputada particularmente. Y es que uno de los candidatos es mujer. Y las mujeres, incluso las más privilegiadas, las mujeres de la burguesía, como es el caso de la diputada Javiera Morales por su intermedio, no obstante esa condición, son siempre parte de los oprimidos, ¿ya? Y esta diputada estará siempre del lado de los oprimidos, y en particular de las mujeres, a las cuales, si no le molesta al colega, a las cuales nos cuesta todo el doble, el triple, también la carrera política. Y por lo tanto, yo pudiendo abstenerme de esta votación o mantenerme en otra posición, considero que es necesario tomar posición por la candidata mujer, a la cual, por cierto, fiscalizaré como es requerido, pero quiero que a partir de esta votación cuente con mi apoyo. Y por lo tanto, hago público que voy a votar por la diputada Javiera Morales. Muchas gracias, diputada Giles. Margarita nos va a ayudar a recoger las cédulas. Margarita, muchas gracias, Margarita. Ese es del diputado socio. Los marxistas, ¿En votación entrega su voto? ¿Quién lo reemplazó? Sí.
Lo que pasa es que quería hacer una corrección, porque además Javier Morales podría ser parte de la pequeña burguesía. Pero en ningún caso el término marxista estricto es dueña de un medio de producción. Por tanto, no es burguesa. Lo del marxismo, volvemos, compañeros. Bueno. Tienen esta oportunidad. Teoricemos con la coyuntura, sí. En esta sesión. No entienden nada. Además, Marx es el más del segundo. Muchas gracias. Ah, perfecto. Don Patricio, usted es el que realiza el escrutinio. Gracias, señor presidente. Vamos entonces a hacer el escrutinio. Hay dos diputados que no están presentes, el diputado doña Camila Flores y don Gustavo Benavente, por tanto tenemos que tener 11 cédulas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11. No eres una mujer privilegiada. No eres una mujer Don privilegiada. Gustavo Benavente. Don Andrés Long. Don Andrés Longton vota por don Gustavo. Sí. Benavente. Don Gustavo Benavente. Doña Javiera Morales. Más que un programa. Doña Javiera Morales. Doña Javiera Morales. Doña Javiera Morales. Doña Lorena. Doña Javiera Morales. Doña Javiera Morales. Doña Javiera Ya Morales. puso su segundo apellido. ¿Okay? Eso, Sí, muy bien. Alvarado. Alvarado. Doña Javiera Morales. Y don Gustavo Benavente. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doña Javiera Morales y 3 de don Gustavo Benavente. ¿Estaríamos bien? Entonces, muchas gracias, señor secretario. Se ratifica la votación. 8 votos a favor de doña Javiera Morales Alvarado y 3 votos a favor de el diputado Gustavo Benavente, y por consiguiente resulta electa la diputada Morales. Le quiero pedir al diputado Jorge Alessandri, en su calidad de expresidente, que le haga entrega a nuestra nueva presidenta, junto con agradecer su gestión, diputado Alessandri, del cargo a Javiera. Y Dios siempre bien. Muchas gracias, Presidenta. Entonces, esta queda acá. Y esta, Que recuerda su presidencia. para que recuerden su gran Su breve pero intensa presencia. Jorge el Breve. Jorge el Breve. el comentarista, el Jorge el comentarista. breve. No crea, no crea. Fue un gran esperador. Pero fue muy intenso, pero duró mucho. Fue casi tan bueno como Leo. No hay un minuto. Casi. Ya, a ver. Vamos a partir. Muchas gracias. Gracias, secretario. Agradecer al resto de la comisión por la votación. Y bien, vamos a seguir avanzando en esta comisión con los temas que le importan a los chilenos. En materia de seguridad tenemos harta agenda, también junto a los nuevos proyectos que está ingresando el Ministerio de Justicia. Quiero destacar que así como los últimos 3 meses logramos sacar proyectos importantes, y en eso reconozco la presidencia anterior del diputado Alessandri, como el sistema político, como el fortalecimiento del Ministerio Público. Yo espero que estos meses que quedan, que quizás van a ser un poquito más complejos porque estamos en periodo electoral, podamos ser igual de eficientes, que es lo que la gente espera. Agradecer las votaciones y también agradecerle a la diputada Giles, quien me señaló que soy la segunda mujer en la historia de esta república que preside esta comisión después de la diputada Cariola. Así que junto con eso, agradecer las votaciones y esperar que con mucha ecuanimidad vamos a ir sacando todos los proyectos. Sí, diputada Giles, adelante. Bueno, Presidenta, no es un detalle esto que usted señala. Efectivamente, a las mujeres en política, en todo, pero en política también, nos cuesta mucho el camino. Yo creo que esto es una responsabilidad más que un privilegio en el caso suyo, que espero que así lo va
a asumir, porque estamos todas en sus manos. ¿Ah? De su desempeño depende cómo se nos juzga a todas, particularmente en la Cámara, pero en el mundo real, ¿no? Yo quiero partir por pedirle algo que puede parecer un detalle, Presidenta. Usted me ha visto en el ejercicio de esta legislatura solicitarlo en varias oportunidades, y que a mi juicio no es un tema menor, y que en este minuto depende de su interpretación y de su criterio. Y esto es el tema de las prerrogativas parlamentarias, que para mí son siempre muy importantes, porque tienen una historia, corresponden a una tradición, y han demostrado esas prerrogativas parlamentarias ser instrumentos útiles en una larga historia. Y una de esas prerrogativas que ha quedado olvidada en los últimos ejercicios de esta comisión es el que corresponde a la comisión entregar la autorización para formar parte de la mesa. Esta mesa, a mi juicio, no es cualquier mesa, es un lugar donde los únicos que tienen su presencia asegurada son, aparte de la Secretaría para los efectos técnicos, los diputados titulares de la comisión. No pueden estar en esta mesa ni asesores, y a mi juicio, en una interpretación del reglamento que fue histórica también, tampoco pueden estar presentes en esta mesa invitados que no sean los ministros, los colegisladores, salvo la anuencia completa de todos los demás miembros de la comisión. Yo quiero pedirle que usted lo considere. A mí me parece que eso es una prerrogativa parlamentaria muy importante. No quiero extenderme por qué razones, ¿ya? Que nos entrega un poder que a mi juicio es irrenunciable, y quiero pedir que usted ojalá pueda volver a ese comportamiento que fue el histórico durante toda la legislatura pasada y en gran parte de esta, de manera tal de pedir la unanimidad para que puedan formar parte de la mesa quienes están invitados, que no sean el colegislador. Gracias, diputada Giles. Lo vamos a ver junto con el secretario y con Margarita. Diputada Frías. Gracias, Presidenta, y saludarla por asumir la presidencia de la Comisión de Constitución. Yo, yendo a lo que es nuestra tarea, quería pedir la unanimidad de la comisión para que al terminar las audiencias que tenemos hoy día pudiéramos votar en general el proyecto y hacer todos los arreglos que haya que hacer durante la tramitación. Gracias, diputada Frías. ¿Tenemos la unanimidad para poder votar en general el proyecto de reclutamiento? Sí, Presidenta. ¿Sí? Ya. Acordado. Estamos entonces. Bueno, hoy día hemos sido citados para escuchar a los invitados para justamente el proyecto de reclutamiento. Están conectados, entiendo, los académicos señores Raúl Carnevali y Jaime Vinter. Vamos a partir con el académico Raúl Carnevali, que es director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Adelante, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio lo que quería hacer presente que voy a partir en términos generales para luego entrar más en detalle algunas consideraciones de la figura penal en particular. Bueno, por de pronto creo que la norma de este orden que aquí se está discutiendo se comprende dentro de lo que es la necesidad de preservar a los menores, de vivir experiencias de violencia, procurar brindarles espacios seguros. Y en ese contexto la propia legislación nuestra así lo dispone, por ejemplo, en el artículo 21.430, que dispone de ciertas obligaciones por parte del Estado, y entre ellas uno podría entender como obligaciones, desde esta perspectiva, lo que puede ser el rol del derecho penal, que es donde se inscribe precisamente la norma que estamos discutiendo. Asimismo, también existen convenciones de los derechos del niño, la Comisión Americana de Derechos Humanos, y también quisiera hacer presente en este contexto que en el ámbito del derecho penal internacional también se establecen disposiciones vinculadas a lo que es el reclutamiento de menores en agrupaciones y en involucramientos bélicos. Por lo tanto, en ese contexto uno podría decir que la norma que acá estamos discutiendo, existe un entramado normativo que permite discutirla y tratarla. Ya entrando de lleno, creo que la norma que acá se nos convoca, bueno, por de pronto supone adelantar la intervención punitiva a actos previos en el contexto de entender de que estamos realizando, antes de lo que es
propiamente actos propios de la organización delictiva, bueno, lo que pueden ser constitutivos de actos de reclutamiento a menores para que intervengan o participen en lo que son las asociaciones delictivas. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la actuación del reclutador, por llamarlo de alguna manera, supone que hay una actuación dolosa para luego participe en lo que es una asociación criminal. De manera tal entonces que ya el tipo penal reclutamiento da cuenta que no necesariamente el menor va a participar en la asociación delictiva, pero ya se criminaliza el hecho y el solo propósito de pretender captarlo, reclutarlo. En ese contexto, claro, supone, o entendiéndolo, que adelantamos la intervención de la intervención del derecho penal. Cuestión que en principio tampoco hay que observar negativamente porque existen disposiciones penales que en este sentido lo establecen. Ahora bien, un tema que aquí se plantea y se discute es qué rol tiene el artículo 72. Y claro que efectivamente el artículo 72 no comprende cabalmente las situaciones que aquí se están planteando y se quieren resolver a través de la imposición del tipo penal. Y en ese contexto, claro, porque el artículo 72 es una regla de determinación de la pena, y en ese contexto supone que estamos frente a un adulto que ya ha participado en un delito en el cual están interviniendo menores, con lo cual este acto que estamos discutiendo no calzaría propiamente, creo, o no captaría en su plenitud con lo que aquí se plantea. Ahora bien, y ya entrando en el tipo penal, creo que hay un tema que sí me sugeriría como un tema a discutir o plantear, que a mí la voz reclutamiento como tal me resulta algo cuestionable. ¿En qué sentido? Que la voz reclutamiento por de pronto no está en ninguna parte del Código Penal, no existe como expresión dentro del Código Penal, y lo que alcanzo a ver en la única norma del Código Penal, perdón, del ordenamiento jurídico donde sí se establece claramente el reclutamiento, por ejemplo, es en la ley de asociación de conductas terroristas que se dictó en febrero pasado. Lo cual no quiere decir que la voz esté en principio sea incorrecta, sino que generalmente la voz reclutamiento se asocia fundamentalmente a actividades más bien de orden militar o está vinculado a actividades de ese orden. Entonces, lo que propongo, o al menos pongo a disposición de ustedes, que quizás se podría reemplazar estas expresiones por otras que sí ya están en el Código Penal. Por ejemplo, se puede decir el que facilita, promueva o capte menores para que participen en una asociación delictiva. ¿Y por qué lo planteo? Porque estas son expresiones que ya el Código Penal ya las dispone. El reclutamiento también significa captación, el que capta a un menor, y ya se utiliza, por ejemplo, en el tipo penal de tráfico, en la trata de personas, también está la expresión captar. Promover o facilitar también están en el Código Penal y también permite dar cuenta de ciertos actos que, por ejemplo, de alguien que le facilita el camino a lo mejor de un menor que quiere ingresar, bueno, también se lo facilita, le genera las condiciones para poder entrar, o el promover es que toma la iniciativa para. Entonces creo que en ese contexto, establecerlo en esos términos quizás se armoniza con otras disposiciones del Código Penal que también la establecen en los mismos términos, y no pierde el sentido de lo que se pretende con el reclutamiento como tal. Eso en principio, Presidenta, lo que puedo manifestar del tipo penal que se nos pone a nuestra disposición para ser discutido. Muchas gracias, profesor Carnevali. Si les parece, vamos a escuchar al profesor Jaime Vinter, abogado penalista, y después vamos a hacer una ronda de preguntas a todos los profesores. Perfecto. Muchas gracias. Profesor Vinter, bienvenido. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. A ver, en primer lugar, lo que cabe preguntarse es sobre la legitimidad de un tipo penal como este. Es algo que también el profesor Carnevale ha abordado. Si uno revisa la legislación internacional y comparada, normalmente tenemos tres clases de tipos penales relacionados con esta materia. Uno, el reclutamiento, utilizándose el término reclutamiento, en casos de conflictos armados, lo que se conoce normalmente como los niños soldados, ¿no? En segundo lugar, tenemos casos de
sanción a la intervención de menores en delito y donde se agrava normalmente la sanción al adulto que participa en ese delito. En ambos casos, las razones para sancionarlo son bien distintas. Cuando sancionamos el reclutamiento de niños soldados, lo que estamos buscando es proteger a esos niños. Cuando lo que sancionamos es la participación de menores en la comisión de delitos, si bien de manera indirecta o secundaria también se podría proteger a los menores, lo que se está buscando es evitar que se utilicen menores para garantizar la impunidad de los adultos. ¿Ah? Y son situaciones que son distintas. Y por último, diría yo que en algunos países hay normas de reclutamiento fuera de conflictos armados en materia organizativa, que es lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? Pertenecer a una organización, referidos a grupos terroristas, donde se sanciona expresamente el reclutamiento. Aquí no estamos en ninguna de esas tres hipótesis. Estamos en una situación distinta porque no se trata de grupos terroristas, eso ya, de hecho, la norma está inspirada en la regulación terrorista en Chile. No se trata de conflictos armados, no se trata de sancionar como el artículo 72, donde se agrava la pena, ¿cierto?, del adulto que participa en crímenes donde también hay menores. Es una situación completamente distinta. La pregunta es, bueno, ¿por qué está legitimado esto? Y yo diría que, y comparto en eso con el profesor Carnevali, que si entendemos, como entendemos hoy día, la situación de la criminalidad organizada, hay alguna razón para entender la necesidad de disponer de una protección adicional de los menores. Si me hubieran preguntado esto mismo hace 3 años, mi respuesta habría sido otra, ¿ah? Pero el panorama ha cambiado y lo que pasa con las organizaciones delictivas es que se empiezan a parecer más a lo que significa el reclutamiento en conflictos armados. El problema del reclutamiento en conflictos armados es que el menor sale del seno familiar, sale de su grupo y es utilizado, pasa a estar en un ámbito donde no tiene ningún tipo de protección y va a realizar conductas que son en sí mismas peligrosas. Aquí, ¿qué es lo que sucede en este caso? Si bien normalmente el menor va a permanecer dentro de su grupo familiar, es la organización delictiva la que va a permear toda el grupo social donde este menor está participando y por lo tanto va a tener pocas posibilidades de decidir y va a tener pocos niveles de protección adicional, va a perder la protección que debería obtener naturalmente el seno familiar. Y por lo tanto, en ese sentido, un tipo penal como este resulta aceptable, resulta legítimo introducirlo. Dicho esto, algunos comentarios sobre la norma específica que se está proponiendo, algunos de los cuales además me alegra que tengamos acuerdo con el profesor Carnevali. El primer comentario, estoy plenamente de acuerdo con el profesor Carnevali, creo que es un error utilizar solamente al menos la palabra reclutamiento. ¿Por qué? Porque la forma en que se usa reclutamiento en la ley antiterrorista es para explicar una forma, una función dentro de la organización. El reclutador, ¿ah? El reclutador en la organización terrorista tiene una función. En otros países, no es el caso de Chile, pero sí el caso, por ejemplo, de Italia, a propósito de las leyes contra la mafia, creo que era el caso de Italia, pero también en otros países, a propósito de organizaciones delictivas, organizaciones criminales, se establece que el reclutador también se entiende como miembro de la organización y se lo sanciona como miembro de la organización. Y esa es la idea que está en la ley, o que introdujo la ley antiterrorista, ¿no? Pero aquí no estamos sancionando la función de reclutar, sino que estamos sancionando una acción específica de reclutamiento. Aquí no estamos diciendo la persona que reclute también será penalmente responsable por el delito de organización, que es algo que, si me permiten, va más allá de lo solicitado, pero yo sugeriría agregar a las normas de organización delictiva, que se entiende que el reclutador también es parte de la organización delictiva, ¿no? Es algo que se podría agregar. Pero aquí lo que se está buscando es sancionar a una persona que recluta a un menor. Y entonces, el problema de usar el término reclutamiento, yo tal vez a diferencia del profesor Carnevali, no lo veo problemático porque se pueda confundir con reclutar para las Fuerzas Armadas, porque también se usa la palabra reclutar en materia internacional, se ocupa la ley terrorista, no tengo problema con ocupar reclutar, pero creo que se queda corto. Y entonces, aunque el diagnóstico es un poco distinto al profesor Carnevali, el resultado es el mismo. Yo agregaría más verbos rectores. Porque cuando entendemos que cuando vamos a analizar si alguien tiene una función, vamos a ver, oye, ¿este tipo a qué se dedica en la organización criminal? No, este va juntándose con menores para que se sumen a la organización. Cuando vamos a ver un caso específico, que es lo que sanciona esta norma, ¿qué hizo con este menor? No, se juntaron a conversar. Bueno, ese reclutamiento no es reclutamiento.
Entonces yo agregaría varios verbos rectores, algunos, ¿cierto? Lo señaló el profesor Carnevali, yo me inspiré para sugerir algunos en el artículo 188D del Código Penal colombiano, que es bastante bueno esta materia, que habla de inducir, facilitar, utilizar, constreñir, que sería coacción, promover y instrumentalizar, no calzaría exactamente, pero todo el resto calzaría bastante bien. ¿Ah? Entonces, si se me permite esa primera sugerencia, agregaría estos verbos rectores. Por si acaso, recién el viernes en la noche se me invitó a participar de la comisión, por lo tanto no alcancé a terminar el texto escrito, pero lo voy a mandar con la propuesta específica para que se pueda usar. Entonces, para que esto no se nos quede algo afuera que queramos que esté adentro, como no estamos sancionando la función de reclutar, sino un reclutamiento concreto, agreguemos otros verbos rectores que permitan, digamos, dar cuenta de las situaciones que específicamente queremos sancionar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hay un problema serio de técnica legislativa en el inciso tercero. El inciso tercero de la norma dice: no se sancionará por este delito las conductas realizadas por personas menores de edad, las que se regirán por la ley número 20.084, que establece un sistema de responsabilidad adolescente por infracción de la ley penal. No sé si lo notan, pero hay una contradicción intrínseca en esto. Por un lado dice no lo vamos a sancionar, y por otro lado lo dice lo vamos a sancionar según la ley de responsabilidad penal adolescente. La solución, naturalmente, tiene que ser no sancionarlo, ¿ah? No sancionarlo. Entonces, solamente es necesario dejar la primera parte. No se sancionará por este delito las conductas realizadas por personas menores de edad. Y si quisiera agregar algo, yo agregaría sin perjuicio de los delitos que cometiere como parte de la organización criminal o algo por el estilo. Pero la verdad es que las dos cosas al mismo tiempo son contradictorias. Entonces, la segunda oración se tiene que eliminar. ¿Mm? Y después, sobre esto en ambas normas, por si acaso está lo mismo. Después, el inciso final de ambas normas dice: en ningún caso el consentimiento dado por el menor de edad eximirá al mayor de edad de la aplicación de las reglas previstas en incisos precedentes. Esto es un problema que es casi estético. La referencia no debe ser hecha a un mayor de edad, la referencia tiene que ser hecha al autor del delito, ¿no? Entonces debería quedar: en ningún caso el consentimiento dado por el menor de edad eximirá al autor de la aplicación de las reglas previstas en los incisos precedentes, porque él es el objeto de referencia, el que comete el delito. Esas son las cosas fundamentales sobre la técnica legislativa de cómo está establecido. Yo sí sugeriría dos cosas adicionales que van un poco más allá. La primera es que yo sugerí, y ya lo comenté, agregar al reclutador como alguien que, aunque no pertenezca a la organización, debiera ser sancionado como alguien que pertenece a la organización, y eso daría continuidad a esta norma, tendría sentido en el contexto. Y ese reclutador es de menores y de mayores de edad. No debería ser problema las normas que existen en esta materia en el mundo, de hecho, que sancionan al reclutador, ninguna sanciona especialmente al que reclute menores de edad. Así que perfectamente se podría agregar eso. Y lo que sí es que si entendemos que esta es una norma que busca proteger al menor que es involucrado en una organización criminal, el que es presionado para ingresar a una organización mafiosa, al Tren de Aragua, ¿cierto? Ahora que es la organización más conocida. Si lo que buscamos es protegerlo, creo que es necesario una norma también que exima de sanción a ese menor por el delito de organización, es decir, por pertenecer a la organización. ¿Ah? Entonces, simplemente una norma que puede estar incluida en este artículo, como puede estar incluida en el 292, 293, ¿cierto? Que diga que los menores de edad no serán sancionados por, ¿cierto?, pertenecer a la asociación criminal. Lo cual no obsta a que si cometen un delito dentro de la organización, sean sancionados por ese delito, pero no solamente por pertenecer, y la contraexcepción, a menos que sean los cabecillas, los organizadores, los fundadores, que son situaciones sancionadas especialmente en la norma, ¿cierto? Porque podría ser perfectamente una organización criminal armada por menores de edad. Y eso le daría una completa coherencia, creo yo, a este sistema. Eso es lo que puedo sugerir respecto a lo que se me ha preguntado. Gracias, Sí. profesor Winter. ¿Sí? Presidenta,
Profesor. No, es que me gustaría hacer algún comentario de lo que señalaba Jaime recién, que en términos generales estamos de acuerdo, no nos habíamos puesto de acuerdo con Jaime ¿no? en muchas cosas y coincidimos, pero hay un tema que sí me gustaría, quizá lo podemos poner sobre la mesa para discutir, porque Jaime señalaba de que se hace necesario que el reclutador forme parte de la organización. Si te entendí, Jaime, tú planteas que No, 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 eh, justo al revés, que se que el sancione al reclutador, reclutador como si fuera parte de la organización, que es algo que como existe si en otras fuera partes del parte. mundo. Claro, que una persona que recluta a otros para la organización, aunque no se acredite que forma parte de ella, debe ser sancionado como si formara parte de ella. Ah, ya, vale, vale. O sea, es justo al Sí. revés, así que puede que Ya, estemos vale. todavía más de acuerdo, ¿no? Sí, más de acuerdo, que justamente eso quería, perdón, que te entendí mal, porque pensé que estaba, porque justamente eso es lo que quería apuntar, que no se dispongan esos términos, porque si no que sería muy difícil incluso la prueba, porque había que acreditar que el reclutador además forma parte de la organización, con lo cual dificultaría o más incluso la configuración del tipo. O sea, en los términos que lo estaba señalando, sí, me parece razonable, justamente. gracias, profesor. Sí, nosotros habíamos entendido acá lo mismo, que se entendiera que por haber cometido este delito forma parte de la asociación. O sea, finalmente quien Perfecto. recluta se tiene que entender parte de que forma parte de la asociación y por tanto ahí tiene una tipificación adicional. Bien, Exacto. abro el micrófono para preguntas de parlamentarias. Sí, diputado Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a nuestros invitados y pedirles a ellos que nos puedan aclarar, si lo comentaron, me disculpa, al menos yo no lo escuché, si es que no podría darse el problema acá con establecer, en el fondo estableciendo este tipo de penal, que se genere finalmente un concurso que pueda aplicarse una pena más baja, finalmente, a quien realiza esta conducta de reclutamiento, entre comillas, cuando se le podría sancionar, todo esto en teoría finalmente, porque no estamos hablando de casos concretos, como coautor, como una especie de cómplice, como encubridor o otra categoría, respecto del delito final que cometen estos menores de edad. Porque si una persona mayor de edad recluta, entre comillas, que no me gusta el concepto, pero es lo que está en el proyecto de ley, recluta finalmente un menor de edad para la comisión de un delito, aprobada esta ley, tú tendrías dos posibilidades. O sancionas a ese mayor de edad por la conducta de reclutamiento, o bien lo puedes sancionar como autor intelectual o como cómplice u otra categoría respecto del delito que comete el menor de edad. Entonces, en este conflicto, ¿conviene establecer un tipo penal que por lo demás estaría sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio eventualmente o medio máximo? Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Si es posible que ambos respondan, vamos a ir en el orden de las presentaciones. Profesor O Canavaro. sea, en principio, a ver, si entiendo bien, lo que plantea es que el reclutador como tal, además, pueda responder penalmente por los actos cometidos ya directamente por el menor. Esa es la pregunta Exactamente. concreta. Sí, Yo, exactamente, en calidad de cómplice o encubridor. yo en principio yo no veo que ese problema se pueda presentar, porque aquí lo único por lo cual se le está castigando a ese sujeto por el tipo penal es por el acto propiamente de reclutar, y ese es el tipo penal que se le va a aplicar. Luego, los actos que pueda cometer el menor, particularmente en ese sentido, respondería por separado el menor o eventualmente los que puedan intervenir respecto a los actos que directamente cometa el menor, pero no necesariamente por el solo hecho de reclutar, el sujeto se va a entender responsable por todos los actos o los delitos que eventualmente pudiera cometer el menor. Por lo tanto, ese problema o esa cuestión que el diputado estaba presentado, a mi modo de ver, en principio no se podía presentar. Perfecto, muchas gracias, profesor. Profesor Winter, sí, y además yo quería adicionar un cuestionamiento. Lo que se puede dar el escenario que una persona reclute y después le preste los medios a ese menor para cometer los delitos. Yo creo que en ese caso podría darse ese concurso Sí, sí, al que nos estamos exactamente. refiriendo. No sé si profesor Estoy de Winter acuerdo. puede también incluir una respuesta a ese caso. Profesor Winter. Sí, perfecto. Yo, a ver, por su intermedio, señora presidenta, muchas gracias también al diputado Sánchez por la pregunta y a su pregunta, presidenta. Yo creo que hay dos cosas que hay que distinguir. En general, los delitos de organización se sancionan independiente de los delitos que se cometan a través de la organización.
y por lo tanto nadie impide que se sancione tanto el reclutar como después los delitos adicionales que se cometan o la participación en delitos adicionales que se cometan luego de ese reclutamiento. ¿Ah? Y nada, ese problema no debería generarse. Está regulado expresamente, se dice que el fondo, que la regulación de los delitos de organización no obsta a que se sancione por los delitos particulares que se han cometido, así que ese problema no sería producir. Pero sí hay un problema que sí se podría producir y creo que se puede solucionar bastante fácil. Si uno revisa el inciso segundo de ambas normas propuestas, se sanciona con una pena levemente mayor el reclutamiento cuando se usa fuerza, violencia, intimidación, coacción o amenaza, lo cual me parece correcto. El problema es que esos delitos, perdón, esa forma de cometer el delito podría ser en sí misma un delito más grave. Y ahí tiene razón el diputado Sánchez, que imagínense si es que yo, mediante coacción, recluto a un menor para que forme parte de mi organización criminal, eso es sustracción de menores y tiene una pena más alta. Entonces, efectivamente, podríamos estar creando hipótesis privilegiadas. Y yo creo que esto se soluciona muy fácil diciendo, a menos que la conducta realizada tuviera una pena, pudiera ser sancionada con una pena más alta a título de otro delito. ¿Ah? A menos que, y ese punto sí es relevante, una cosa que yo tenía anotada y se me había olvidado plantear. Que efectivamente, si uno dice, mira, secuestró, digamos, esto que sustrajo al menor para que formara parte de la organización, uno diría, es reclutamiento, porque además, ¿cierto? Si es mediante coacción, se sanciona expresamente, la pena tiene que ser la que está ahí, y ahí tenemos por otro lado, es cierto, un delito más grave que es la sustracción de menores, que podría ser más grave que la sustracción de menores. Entonces, creo que es importante hacer ese alcance, que no nos vaya a quedar una situación en que esta es una hipótesis privilegiada. Gracias, profesor. ¿Algún otro diputado o diputada que tenga alguna pregunta para los invitados? ¿No? ¿No? Están resueltas todas las dudas, entonces muchas gracias al profesor Winter, al profesor Carnevali, que han invitado si quieren ver la votación también en general, porque es lo que corresponde, entiendo, ¿no es cierto, secretario? Sí, se lo que se acordó. Ya, perfecto. Entonces, según los acuerdos, vamos a proceder a la votación en general de el proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales. Le pido proceda. Gracias, presidenta. Como así lo ha acordado la comisión, entonces, y usted lo ha propuesto, se procede a la votación en general del proyecto relativo al reclutamiento de menores. Tenemos a doña Lorena Fríes. A favor. A favor. Diputada doña Pamela Giles. Por la afirmativa. A favor también. Diputado don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez y señorita presidenta. A favor, señor secretario. A favor. Tenemos nadie pendiente. Son 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado entonces por unanimidad. Si le parece a la comisión, podríamos establecer 2 semanas de plazo de indicaciones. Estamos a 30, sería el 8 de octubre. El 8 de octubre no es semana distrital, entiendo. No, salimos el 10. Perfecto. Entonces se establece como plazo de indicaciones el 8 de octubre. Acordado. ¿Algún otro puntos que quieran señalar los diputados? Sí, diputada Giles. Gracias, presidenta. Tal vez por la situación en la que estamos, yo tradicionalmente cumplo con mis deberes cuando estamos en campaña o no, pero evidentemente no es el mismo comportamiento que tienen todos los colegas. Por lo tanto, quizás sería necesario hacer una llamado diputado por diputado titular de la comisión a que estemos presentes. Hoy día estuvimos a un diputado de no tener el quórum para poder hacer la votación en general, y sería bueno tratar de prever que eso no nos ocurra en el futuro. Entonces, de alguna manera quizás a la presidenta podría corresponderle llamar a cada uno de los diputados a que asistamos a las sesiones en los tiempos correspondientes. Gracias, diputada Giles. Sí, vamos a tomar esa observación y también vamos a solicitarle al gobierno que esté presente y que haga también uso de su facultad para presentar indicaciones en este proyecto. Yo creo que sería importante. Bien, sí. Bien.
Con eso, agradecer a los académicos que nos colaboraron en este proyecto. Y, secretario, ¿terminaríamos entonces la sesión? Listo, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.